siguiente forma. Dice, versículo 13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Ok? Quiero comenzar ahorita con una pequeña ilustración. Si ustedes observan, cuando es de noche o cuando hay un apagón y nos encontramos nosotros en nuestra casa y queremos movernos, usualmente lo que hacemos es buscamos inmediatamente una lámpara, ¿sí? Colocamos nuestro celular. De todos modos, si no tengo una lámpara, si no tengo alguna forma de iluminación, con lo poco que veo, voy andando a través de las habitaciones de mi casa, ¿no? Pero voy con mucho cuidado. Veo por dónde estoy pasando, muevo mis pies para poder ver qué es lo que hay en el suelo, también para poder observar qué es lo que hay, toco con mis manos y las alejo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos de forma constante en búsqueda de peligro y somos muy cuidadosos. Cuando hay cosas en el camino, no queremos tropezar con ellas, ¿no? Ahora les digo esa ilustración porque así como somos cuidadosos, cuando nos encontramos en algún lugar desconocido o en algún lugar donde no podemos observar y queremos un mayor conocimiento del ambiente, así también deberíamos nosotros serlo como hombres y mujeres espirituales que andan por un mundo extraño. Nos dice, por ejemplo, Pedro, nosotros somos como extranjeros y peregrinos, ¿sí? Y tendríamos que andar nosotros como en una tierra extraña y llena de peligros, con mucho cuidado, conscientes de qué es lo que hay en esta tierra que puede hacernos daño, ¿sí? Lo que hace esta petición número 6 es que nos hace pensar y reflexionar a nosotros sobre en qué mundo nos encontramos, qué es lo que hay en este mundo, ¿sí? Y que pidamos por una liberación de estos males. En otras palabras, lo que hace esta petición es que como cristianos sepamos que andamos en un mundo peligroso y busquemos andar con cuidado de la mano de Dios, ¿sí? Delante, entonces, tenemos esta petición, que es, líbranos del mal. Y quiero que veamos esta petición en 3 preguntas. Líbranos del mal. Al menos 3 preguntas deberían de venir a nuestra mente con esto, ¿sí? Líbranos del mal. Primera pregunta, ¿qué es el mal? Segunda pregunta, ¿de qué males debemos de ser librados? ¿Sí? Y tercera pregunta, ¿cómo somos librados del mal? Porque esas son las cosas que observa esta petición, ¿sí? ¿Qué es el mal? Exactamente, si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo definirían ustedes el mal? ¿Qué dirían? ¿No? Si yo les preguntara cuáles son los males de los que tenemos que ser librados, ¿qué responderían? Si yo les preguntara cómo somos librados de los males, igualmente, ¿cómo responderían? Porque en muchas ocasiones tenemos una limitación muy grande en nuestras respuestas y no debería de serlo así, porque esto es de extrema importancia, ¿sí? Cuando estábamos viendo hace como, ¿qué será? Ya casi 2 años, yo creo, igual ya más de 2 años, estábamos observando Efesios capítulo 6, cuando comienza el pasaje a hablar acerca de la armadura de Dios, y les estaba comentando, esa armadura está diciendo que nos la pongamos ya, en este momento, en este instante, no esperando a que aparezca un mal, porque el texto asume que el mal está presente en todo tiempo. Pero ¿qué tan conscientes estamos nosotros de este mal? Entonces vamos a comenzar ahorita a definir qué es esta petición a través de estas 3 preguntas. Primera pregunta, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? Y les digo, podemos correr un peligro. Aquí, el peligro con esta pregunta que podemos correr es que definamos nosotros el mal en relación a nuestra experiencia, en relación a nosotros, ¿sí? Y bíblicamente, el mal no se define en relación a nuestra experiencia, sino se define en relación primeramente de Dios. Y quiero que notemos eso.
Les voy a dar dos textos que son de suma importancia para que observemos esto. Primer texto, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. Son dos textos entre muchos, por cierto, pero vamos a leer solamente estos y voy a citar otros, pero estos van a ser los principales. Jeremías 2:13, noten qué es lo que dice. En este caso es Dios juzgando a Israel y le dice, dos males ha hecho mi pueblo. Primer mal, me han abandonado a mí, fuente de agua, de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas. Segundo mal, cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿Sí? Dios va y juzga a la nación de Israel por el mal tan grande que habían realizado, pero no dice el mal que han realizado tan grande es ejemplo, y es un mal grande, pero no dice es la fornicación, es el asesinato, es el robo, es la mentira. No, el mal que habían realizado, que era tan grande que divide en dos partes, es que habían abandonado a Dios y que lo habían reemplazado por cisternas agrietadas. Eso es, de los tantos males que realizaron, el mal esencial siempre era el mismo. Era un abandono de Dios en el cual se intercambiaba a Dios por absolutamente cualquier otra cosa. Y esa otra cosa es definida siempre como una cisterna que no retiene el agua, porque ninguna de las cosas que podamos nosotros colocar en el lugar de Dios alguna vez va a proveer de esa misma agua que Dios da. ¿Sí? Todo en comparación a Dios es una cisterna rota. Y el mal esencial que realizamos es que agarramos esta cisterna y de ahí surgen todos los males. ¿Ok? Tenemos un primer texto ahí. Segundo texto, podemos observar nosotros Romanos capítulo 3, versículo 9 al versículo 18. Tenemos el texto esencial cuando alguien dice, no hay justo ni aún uno. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero si leemos, nótese cómo funciona este texto. Nada más vamos a leer 3 versículos aquí. El versículo 10, el versículo 11 y el versículo 18. ¿Ok? Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11 dicen de la siguiente forma. Y los espero para que también puedan llegar ahí. El título es no nos dejes, parte 2. No nos dejes. Y digo, pongo una pequeña pausa mientras están buscándolo. Es no nos dejes porque la petición número 6 será no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Una sola petición. Pero es no nos dejes, sino actúa, ¿no? Entonces es este título principal, no nos dejes, dividido en dos partes, ¿va? Dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Ahora sí, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿ok? Ahí ya tenemos una primera idea, la idea de que no hay nadie que sea bueno. O sea, todos son malos, ¿sí? Pero ¿en qué sentido son malos? ¿Cómo lo explica el texto? Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. De esta forma lo explica. El mal principal es que nadie está comprendiendo a Dios, nadie lo conoce, ¿sí? Todos tienen una visión mala de Dios. Por eso, al no conocerlo de la forma correcta, están siendo gente que es injusta. Este no es el único texto que lo dice, por cierto, pero se lo estoy poniendo ahorita para no ir por tantos. Pero si le citara otros, cuando comienza Romanos 1, versículo 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. ¿Cómo define esa injusticia y esa impiedad? Versículo siguiente, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si checan los siguientes versículos, es la verdad de que Dios es Dios. Entonces, el mal está relacionándose a Dios y a sacar de su lugar merecido a Dios. Y si leemos el versículo 18 de Romanos 3, que es el otro que les dije que íbamos a leer,
vemos exactamente esto. Cuando termina este pasaje, termina con la misma nota. Dice, para terminar el pasaje, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No observan a Dios con reverencia. No conocen a Dios. ¿Sí? Entonces, si definiéramos el mal de alguna forma, podríamos decir, el mal es la perversión intencional de la voluntad de Dios, de la buena voluntad de Dios, desafiando su santidad y manchando su creación. Lo pasé en el chat nada más para que lo tengan, pero lo voy a repetir. El mal es la perversión, eso es cualquier cosa que se sale de aquello que debería ser, ¿sí? En relación a la voluntad de Dios, a quién es Dios, una perversión de quién es Dios y de su buena voluntad, ¿sí? Y por tanto, es un desafío, es una rebelión en contra de quién es el mismo Dios, de su santidad, ¿sí? A su vez, ese mal mancha toda la creación de Dios, ¿sí? Eso ya no lo puedo comprobar ahorita, pero se los coloco con una ilustración. En Génesis capítulo 3, cuando sucede el primer pecado, se nos dice, por el pecado de Adán, por el pecado de Eva, es maldita toda la tierra. ¿Sí? Estamos viendo nosotros, todo, absolutamente todo es manchado por el pecado, en este caso, el primero de Adán. Y el día de hoy también es manchado por el pecado de cada una de las personas que peca. ¿Sí? Entonces tenemos que el mal es una distorsión, una ruptura delante de la buena voluntad de Dios, que desafía a Dios en rebeldía y mancha su creación. Entonces es toda clase de rebeldía en contra de Dios. ¿Ok? Les decía entonces, esto es importante porque nos define qué mal tenemos que evitar. Les voy a dar un ejemplo antes de que me mueva a la siguiente pregunta. Si yo pienso qué significa el mal en relación a mí, en relación a mi experiencia, yo probablemente voy a definir como bien muchas cosas que yo disfruto, que no se encuentran dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Voy a definir como bien muchas cosas que me consiguen, por ejemplo, dinero y son robos, que me consiguen placer y son lujurias, que me consiguen a mí una autoestima grande y son idolatría. No puedo definir yo el mal en relación a mí. Tengo que definirlo en relación a aquel que es perfecto, en relación a Dios. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a ayudar a saber entonces qué mal quiere evitar. Porque a Satanás, si soy bien honesto, a él no le molesta en muchos instantes generar una buena vida para muchas personas, si así los mantiene alejados de Dios. Y eso es el mal exacto que queremos evitar nosotros. Que nuestra vida sea dedicada a nosotros, al mundo, a Satanás, en vez de a Dios. Entonces, si ya vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué mal debemos de ser librados? Pregunta número 2. Ya tenemos una primera entrada, ¿no? Y voy a hacerlo por partes. Les voy a decir cuáles son los males. Pero básicamente ya los nombré. Los males son Satanás. Los voy a anotar antes de explicarlos. Pero Satanás y sus ejércitos son el mundo, son la carne, esa es nuestra carne, mejor voy a ponerlo así, nuestra carne, son los peligros de la vida, ¿sí? Esos son los males que nos encontramos nosotros, ¿ok? Entonces tenemos aquí 4 males. Comencemos por el primero. Primeramente, Satanás y sus ejércitos. ¿Por qué? Digo, y este es probablemente el más sencillo, el que más va a venir a su mente de todas las personas, pero este es porque Satanás claramente se muestra en la escritura, es nuestro enemigo y tiene fuerzas demoníacas, tiene
tiene fuerzas contra las que nosotros peleamos en un nivel espiritual, ¿sí? Y ojo, tenemos que admitir, Satanás es un enemigo espiritual que es poderoso, porque eso es lo que admite las Escrituras. Por ejemplo, si checamos Efesios capítulo 6, versículo 12, que es el pasaje donde comienza a exponerse la armadura de Dios, nosotros observamos una frase que prácticamente todos los cristianos conocen, que es la de nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí? Sino que es, y empieza a definir quiénes son este Satanás y sus ejércitos. Noten cómo los define. Voy a poner aquí el texto, pero noten los atributos que le da. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra, y ahora sí los define, principados, contra potestades, contra los poderes, ¿ok? Hasta ahí me quedo. Esas tres palabras, principados, potestades, poderes, nos hace referencia a todos a una idea de autoridad y poder, ¿sí? Son estos seres que son extremadamente grandes en poder. Continúa. De este mundo de tinieblas, eso es, de la era actual que se encuentra dirigida por Satanás, que es una era de tinieblas, ¿sí? Y lo define otra vez, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, notamos, noten los adjetivos, son fuerzas, son espirituales, son de maldad, ¿sí? Y se encuentran en las regiones celestes. Están en un ámbito espiritual con un gran poder, mientras que nosotros nos encontramos en un ámbito terrenal, físico, con poco poder, ¿sí? Ese es el objetivo de este pasaje, de este versículo, ¿sí? Por eso es que cada uno de nosotros tiene que fortalecerse con la armadura de Dios, porque no hay otra forma en la cual vamos a poder luchar una pelea tan pesada y una pelea que es espiritual si no lo realizamos nosotros con la armadura de Dios. Los golpes que yo doy, los golpes que da, voy a poner un ejemplo, Dwayne Johnson, no le hacen absolutamente ningún mal a Satanás. Pero los golpes que da Dios con su armadura, esos sí funcionan en contra de él. Entonces tenemos delante de nosotros a un enemigo grande, un enemigo que aparte de eso se le describe como un asesino desde el principio, porque busca asesinar, ¿sí? Y un enemigo que por eso se nos dice, chequen Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Es un enemigo al que tenemos que estar atentos. Chequen. Primera de Pedro 5 dice, versículo 8, dice, sean pues de un espíritu sobrio, estén alerta, estén atentos, estén a la guardia, ¿sí? Porque su adversario, noten, es nuestro enemigo, su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar, ¿sí? Es una mentira, y creo que ha agarrado algo de popularidad, pero es una mentira, amigos, decir Satanás no se ocupa también de nosotros, porque lo hace, ¿sí? Se ocupa de absolutamente todos. Hay demonios que se ocupan por él de nosotros también, ¿sí? No está en todo lugar, pero en algún momento se lo van a encontrar, ¿sí? Entonces hay que tener un buen de conciencia de esto y ser, como bien dice el pasaje, estar alerta, ¿sí? Y versículo 9 ahora sí, para resistirlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento de parte de Satanás se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo, ¿sí? Noten, en todo el mundo se experimenta esto y todos tienen que estar alerta, todos los hermanos, ¿ok? O sea, tenemos un primer enemigo por el cual tenemos que orar. Entonces, si yo oro, otra vez,
la oración que tenemos aquí presente, líbranos del mal, voy a decir, líbrame de Satanás, de sus intenciones asesinas, líbrame de su fuerza que es superior a la mía. Por tu gran poder que está más arriba de Satanás, líbrame de aquel que me quiere devorar. Eso le tengo que decir a Dios. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un primer enemigo. Siguiente enemigo. Tenemos que ser librados del mundo. Y para quiero que observemos nosotros un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Chequen del versículo 1 al versículo 3, por favor. Al versículo 3. ¿Ok? Efesios 1, que diga Efesios 2, versículo 1 al versículo 3. Ahora, lo que quiero que noten mientras lo van buscando dentro de este pasaje es que hay una unidad en el mundo. Si ustedes van y checan las noticias, probablemente no pensarían que hay unidad en el mundo. ¿Sí? Si checamos las noticias, de forma constante se ve una división, una gran cantidad de grupos. Hay gente que, por ejemplo, pelea políticamente unos con otros. Hay gente que pelea por música, que pelea por películas. Hay gente que discute por derechos. Hay gente que discute entre países. Y aún así lo que nos anuncian estos versículos es que sí hay una unidad entre todo el mundo. ¿Sí? ¿Cuál es esa unidad? Es una que se encuentra dirigida por Satanás. Porque si se acuerdan el versículo que leímos hace rato, nos decía que ahorita nos encontramos en este mundo de tinieblas. Todo un mundo que tiene una unidad en las tinieblas. Ahora sí, chequen el versículo 2:1. Y vamos a leer el versículo 1, pero el versículo 1 no está ahí nuestro enfoque, nada más para que lo tengan presente. Dice el versículo 1, dice, y Él, eso es Dios, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Ahí está nuestro enfoque. Según la corriente de este mundo. Hay una corriente en el mundo. ¿Cuál es esa corriente? La decía el versículo 1, es una corriente de delitos y pecados. ¿Sí? Es una corriente, versículo 2, continúo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu, en otras formas de decirlo, hay un mismo sentir en todo el mundo, que es el de andar en delitos y pecados conforme a la forma de Satanás. ¿Sí? Dice el versículo 3, entre ellos, estas personas que son hijos de desobediencia el día de hoy, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Como un solo pueblo vivíamos, que estaba formado por enfocarse en las pasiones de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ok? ¿Qué significa entonces esto? Que el mundo tiene una inclinación hacia el pecado, hacia los delitos, una inclinación que está dirigida por Satanás. Y todos lo realizan de forma voluntaria. ¿Lo realizan de formas diferentes? Por supuesto que sí. ¿Sí? Pero todos lo realizan de una misma forma. No hay justo ni aún uno. ¿Ok? No te preocupes, amigo. Que te vaya bien. Cuídate. Y nos vemos mañana. Más. Gracias, amigo. Nos vemos. Ok. Entonces continúo con esta idea y nada más para que lo noten. Ahora, pregunta. ¿Qué tan conscientes estamos nosotros de que el mundo tiene intenciones en contra de Dios? ¿Qué tanto nosotros nos inclinamos en este caso a seguir la misma corriente de este mundo? ¿O qué tanto con esta conciencia nos alejamos? Porque si les soy bien honesto, es bien seguro que todos aquí nos hemos rendido en un momento u otro a estar con esta corriente y estamos aceptando cosas que no deberíamos aceptar. En otras nos excusamos y decimos esto es algo muy normal. ¿Sí?
Cuando observamos, por ejemplo, películas que se tornan de forma completamente grosera, películas que empiezan a colocar de forma grande asesinatos, perdón, cosas que son, que llegan a un punto extravagante, por no decir otra palabra, y nos rendimos a eso. Tenemos un claro ejemplo de cómo sucede que empezamos a hacernos a la forma del mundo. ¿Sí? Las formas musicales, en muchas ocasiones las colocamos de ejemplo nosotros, como algo que sí podemos rendir, pero sí es solamente hasta cierto punto, amigos, porque realmente sí hay música que tiene un mensaje muy pesado, ¿saben? Sí hay música que influye en estar moviendo a la gente sensualmente, ¿no? Entonces hay que tener un buen cuidado nosotros de no estarnos asemejando, sino de estar nosotros conscientes de que aunque estamos en este mundo, no formamos parte del mundo y trazar una línea en algún momento, ¿ok? Y que sea conforme a la voluntad de Dios. Y ahí tenemos entonces un segundo enemigo y tendríamos que orar: Dios, hazme, por favor, líbrame del mal que hay en el mundo. Hazme consciente de la maldad que se realiza. No me desensibilices, sino hazme sensible a esto. Había una serie, digo nada más, una pequeña ilustración, pero había una serie que en un momento estábamos hablando, unos amigos y un pastor, y es una serie que está pesadísima, que no la voy a nombrar, que básicamente es muy, muy sangrienta. Pero lo que estaban diciendo uno de los chavos, sin decir nombres, uno de los chavos estaba comentando, esto, pues es una serie muy buena, está muy, muy padre. Y de repente lo escucha el pastor y comienzan a platicar y se notó, digo porque el pastor nunca lo había visto, pero notó él diciendo, caray, ¿y no notas que esto es algo malo? Y había una ceguera en esa parte, porque él lo veía como algo muy normal, ¿saben? Pero en verdad que no lo es. O sea, y esa desensibilidad, perdón, sucede porque nos acostumbramos tanto a estas formas y nos unimos tanto, ¿saben? Y no debería de suceder en ningún momento. Y perdónenme, ahí me salí un poquito de mi bosquejo. Entonces voy a continuar. Tercer enemigo. El tercer enemigo que tenemos aquí presentes es la carne. ¿Sí? Nuestra carne, más específicamente. Y sí requiere una explicación. Primeramente, porque cuando decimos carne, estamos hablando de algo muy específico en el cristianismo. No hacemos referencia a que la carne como tal sea mala, porque no lo es. La carne, por ejemplo, no estamos haciendo referencia a la carne que se come, no estamos haciendo referencia a mi cuerpo, ¿sí? Estoy haciendo referencia a aquello que queda como residuo cuando nosotros somos transformados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo soy salvado, lo que sucede es que mi espíritu renace, pero yo todavía me encuentro en un cuerpo corruptible, en un cuerpo que va a morir, por ejemplo, ¿sí? Y con eso me encuentro todavía, aunque con un espíritu vivo, con una carne que está muerta, ¿sí? Con una carne que tiende a realizar cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y cohabitan estos dos. Entonces yo soy una persona que está viva, pero que aún así tiene inclinaciones hacia el pecado, a hacer algo diferente a la voluntad de Dios, a amar algo diferente a Dios. ¿Sí? Probablemente los versículos más bien, más relevantes al respecto sean Romanos capítulo 7, versículo 22 y 23. Si gustan ese ya no lo busquen, nada más vean en el chat, ahí lo puse, que dice, porque en el hombre interior, eso es en el hombre que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, yo me deleito con la ley de Dios. Mi espíritu está vivo, mi espíritu ama a Dios. Versículo 23. Pero
veo otra ley, veo otra fuerza que se encuentra en mi cuerpo. Está mi cuerpo, tengo mi espíritu, pero también tengo otra fuerza que está aquí, que es una fuerza, que dice el versículo, que hace guerra contra la ley de mi mente, hace guerra contra mi espíritu para hacer prisionero todo mi cuerpo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, estas dos fuerzas, la fuerza espiritual, en mi espíritu vivo, la fuerza de la carne, pelean y esta busca hacer que yo peque. Ambas soy yo, nada más que una, podríamos decir nosotros, es como el yo verdadero, el espíritu, y otra es como el yo residual, y están en pelea. Pero aquí está la pregunta: ¿estamos conscientes nosotros que hay un mal dentro de nosotros? ¿Estamos conscientes, así como Pablo, que decía, yo sé que en mí no habita nada bueno? ¿Sí? Decía él, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita nada bueno. ¿O no nos damos cuenta? Él les coloca otra ilustración más. Y esta sirve porque aquí no hay nadie de ese grupo. Entonces puedo darla con libertad. Estamos platicando ayer en el grupo de varones. Y también voy a no mencionar nombres, pero digo, se nos dio un ejercicio. El ejercicio fue, vamos a checar nosotros en la semana qué tanto decimos algo que es egoísta, qué tanto me menciona a mí mismo por sobre los demás. Y entonces una persona dijo, pues yo conté 12 veces que fui egoísta la semana pasada. ¿Sí? Otra persona dijo, yo conté 4 ocasiones en las que fui egoísta en esta semana. Y otra persona más dijo, yo no noté ninguna. Pero quizás es nada más que yo no lo noto, que yo no lo veo. ¿Sí? Ayúdenme, decía esta persona. Y entonces continuamos platicando y de repente notamos con esta persona, porque pues, nos invitó a notarlo, notamos que en la siguiente, ¿qué será? Media hora, se mencionó a sí mismo de una forma que se exaltaba así sobre otros en 12 ocasiones. Noten, 12 ocasiones en una sola media hora. Y si les soy bien honesto, yo no creo personalmente que sea porque esta persona sea, este ejemplo, una persona más egoísta que los demás. Creo que es más bien que en ese momento estamos prestando atención y que da a notar mucho qué tan poca atención notamos nosotros. Porque entonces la persona que dijo 12 ocasiones en la semana, la persona que dijo 4 ocasiones en la semana, yo probablemente fueron muchísimas más de las que notamos. ¿Sí? No nos damos cuenta qué tanta fuerza tiene nuestra carne. En ocasiones nos rendimos a ella como si nada. ¿Sí? Ni siquiera hacemos una pelea. Tenemos que estar más conscientes de cómo se muestra esta maldad en nosotros. Y si yo ya sé, la maldad es en relación a Dios y en relación a su voluntad para con nosotros, ¿sí? Si yo ya sé eso, voy a poder notar un poco más cómo es que sucede esa maldad en mi vida. ¿Ok? Una última cosa acerca de este enemigo, y noten que este es el enemigo más pesado que tenemos nosotros. El enemigo más pesado que tenemos no es Satanás, finalmente, no es el mundo, ¿sí? Dominan mundialmente, sí. Tienen más poder, sí. Pero finalmente Satanás y el mundo nunca van a poder hacer que nosotros pequemos. No realmente. Lo que hacen Satanás, lo que hace el mundo, es que tientan a nuestro corazón pecaminoso para que nosotros pequemos. No colocan un deseo nuevo, nada más colocan la oportunidad y nuestro corazón se rinde a esta tentación. ¿Sí? Por eso Jesucristo decía, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, decía, de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Noten la lista de males, por cierto. Todos esos males surgen del corazón del hombre. Termina el versículo 23. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Lo que lo contamina finalmente no es lo que se encuentra afuera, es lo que se encuentra adentro, ¿sí? Y lo que es, les digo, Satanás, la forma en la que él es efectivo en su maldad es cuando nos hace a nosotros, nos coloca, perdón, a nosotros un engaño y nosotros nos rendimos a ese engaño. Denme 2 segundos. Perdón, nada más por si acaso. Le van a hacer ruido. Pero bueno, les voy a dar un ejemplo y ya con eso termino el punto. Ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de la forma en la que iba a atacar a Job, Satanás? La forma en la que iba a atacar a Job, Satanás, o sea, el mal que iba a realizar con Job, no era meramente que le iba, por ejemplo, a asesinar a su familia. No era meramente que le iba a hacer perder todas las cosas. No era meramente que le iba a hacer perder su salud, ¿sí? El mal que estaba realizando Satanás durante la historia de Job era que él, con todas estas cosas, quería y estaba convencido que Job iba a blasfemar en contra de Dios. Ese era su objetivo. Su objetivo no era este mal. Su objetivo era que dejara a Dios. Por eso les digo, es tan importante que sepamos nosotros qué es el mal. Porque si el mal nada más lo definiera como estas cosas, estos males externos, no me daría cuenta que lo que en verdad es malvado es el abandono de Dios. Cuando le decía entonces Satanás, le pedía a Satanás a Dios, permiso, le decía, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Eso es lo que dice él cuando está pidiendo permiso. Por eso es tan importante que cuando yo pida ser librado del mal, coloque mi carne consciente de que este es un mal del que tengo que ser librado. Noten, por ejemplo, estos versículos de Proverbios. Proverbios 30, 8 al 9. Nótenlos, noten. Dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Aquí pongan énfasis. No me des pobreza ni riqueza, dice la persona. ¿Por qué? Él lo pide consciente de su carne. Le dice, no me des pobreza ni riqueza, dame de comer mi porción del pan. No sea que, si yo, por ejemplo, soy rico, no sea que yo me sacie y te niegue y diga quién es el Señor. Estoy consciente de mi carne y sé que si vienen riquezas a mí, te voy a abandonar, Dios. ¿Sí? O, dice el versículo, continúa el versículo, o que yo sea menesteroso y robe, o que yo por la pobreza me acerque a esta tentación de estar robando y profane el nombre de Dios. ¿Notan? El mal es que yo dejaría a Dios y mi carne lo haría si recibo pobreza o si recibo riqueza. Tengo que estar bien consciente del mal que hay en mi ser para poder realizar esta oración. Líbrame del mal que hay en mi carne. Y entonces le diría yo a Dios, por ejemplo, y esta puede ser una oración que varíe personalmente con cualquiera. Yo le diría a Dios, por ejemplo, líbrame del mal que viene por estar teniendo este conocimiento, para que no me rinda yo y piense que soy mayor que tú. ¿Sí? Que no piense que viene de mi fuerza. No me des más allá de lo que necesito para vivir, porque yo voy a abandonar en ese caso el pensar en ti como algo esencial. Líbrame del mal que hay en mi ser. ¿Sí? Entonces tenemos que estar conscientes nosotros de eso. Y el último mal
que quiero checar el día de hoy es los peligros de la vida. De los peligros de la vida. Entonces voy a pedir a Dios no solamente que me libre del mal que hay Satanás y su fuerza, mundo y sus tentaciones, mi carne y su inclinación a rendirse a Dios, que diga rendirse al mal, perdón, sino también voy a pedir porque me libre de los peligros de mi vida. Y este es el que usualmente asociamos con el mal, es el que usualmente asociamos con el mal, perdón. ¿Sí? ¿Esto qué son? Voy a darlo de forma rápida. Son problemas, son pérdidas, problemas que tengo, discusiones entre personas, relaciones, ¿sí? Pérdidas de familiares, pérdidas de objetos, ¿sí? 3, son faltas en necesidades, que pierda mi trabajo, que me quede sin escuela, que repruebe, que pierda mi casa, etc., 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 ¿sí? Son enfermedades, específicamente que pierda la salud, que haya condiciones en mi cuerpo que no sean óptimas, ¿sí? O cualquier otra adversidad. Todas ellas también podemos pedir nosotros. ¿Por qué? Porque sí tendemos nosotros a tener una carne que es débil a todas estas. Y que cuando observa las pérdidas, como pasaba con Job, muy probablemente nosotros sí blasfememos. ¿Sí? Entonces sí tenemos que también acercarnos en nuestra oración y decirle a Dios, toda circunstancia que influye en un dolor para mí, en una frustración para mí, líbrame, por favor, de ellas. Ahora, ojo, porque ahí el líbrame no significa necesariamente desaparece esa situación. También puede ser que en vez de que desaparezcan, que me provea de fuerzas a mí. Entonces, más bien la oración que yo tendría que realizar sería, líbrame de esta situación y si no se puede que desaparezca, provéeme de fuerza para ser librado de las tentaciones que tengo delante de ella. Y esto es algo bíblico, porque podemos pensar, por ejemplo, en la historia de Pablo y la forma en la que hablaba él en Filipenses capítulo 4. Me va a pasar también porque ya me estoy quedando sin tiempo. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Noten, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. Pasaron peligros en la vida. Pablo pasó más que la mayoría de nosotros, yo creo que todos los que están aquí, ¿sí? Y aún así dice, he aprendido a vivir a través de ello, ¿sí? Termina el versículo 12. He aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo en Cristo ir en contra de todos los peligros de la vida, todas las tentaciones. Puedo ir porque Cristo me fortalece. ¿Ok? Entonces quizás para Pablo no desapareció la pobreza, al menos no inmediatamente, pero Pablo aprendió a vivir a través de esa dificultad. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros una pregunta bien importante, amigos. ¿Conocen ustedes estos males de los que tenemos que ser librados o los ignoramos? Y les digo, la mayor parte de las ocasiones, al menos personalmente, las ignoro. No tiene que ser así. Tenemos que estar bien conscientes de qué tan grandes son los peligros de este mundo y de nuestra propia carne y observar que tenemos que orar por liberación. En este caso me refiero de los males. Ser liberados de los males de forma constante. ¿Ok? Última pregunta y terminamos. ¿Cómo somos librados del mal? Tercera y última pregunta. ¿Cómo somos librados del mal? Y ya tenemos una respuesta. Ya la había dicho cuando dije todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
La respuesta se encuentra en Dios. ¿Sí? Esta oración, esta petición se le está realizando a Dios. Estoy acercándome con Dios, observando mi necesidad tan grande porque hay tantos males en este mundo y le digo, Dios, libérame del mal. Por ejemplo, otra oración que es muy similar a esta, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia de Dios, ¿sí? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, para la ayuda delante de todos los males, ¿sí? Porque con Dios es el único lugar en el cual vamos a poder ser librados. Más específicamente, ¿cómo sucede esta liberación de parte de Dios de los males? Sucede de dos formas. Primera forma, los males desaparecen. Esa es una, y sucede, ¿sí? Puede suceder, por ejemplo, que yo me encuentro en algún trabajo, ok, mejor voy a colocar otro ejemplo, porque no me ayuda, no me gusta ese ejemplo mejor. Yo me encuentro delante de una situación que reta mi paciencia grandemente. Estoy en el autobús, está gente que está peleándose y yo estoy teniendo un ataque de no puedo soportar, tengo que hacer algo, ¿no? Pero sé que yo soy una persona que está llena de ira y sé que yo voy a solamente unirme y estar aumentando la pelea. Pero de repente va y llega un policía y ese policía va y los separa. Fui librado, ¿sí? Entonces ya tenemos un tipo de liberación. Si me encuentro yo sin trabajo, de repente aparece un trabajo. Si me encuentro yo sin casa, de repente aparece la casa. Si me encuentro yo en un malestar en relación, de repente escucho una predicación y esa predicación arregla todo. Esa es una, ¿sí? Sin embargo, bíblicamente esa no es la principal forma en la que sucede. La segunda es que somos librados de las pruebas cuando Dios nos provee de fuerza. ¿Sí? Y esa es la que nos vamos a concentrar para terminar. Si pueden, vayan buscando 1 Corintios 10:13. Y ese sí los espero. Ya lo puse, pero de todos modos los espero. 1 Corintios 10:13. Y es un versículo que es esencial, que me gustaría, la verdad, que todos tuviéramos presentes. Y ya no me espero, ya lo voy a leer porque ya es hora. 1 Corintios 10:13, termino así. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Eso es, no ha pasado ningún mal que no sea algo que suceda con todos o con la mayoría. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación provee también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Dios siempre provee de fuerzas, provee un camino para que podamos nosotros ser librados. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros la respuesta. Pidamos por ser librados del mal. Vamos a terminar orando. Cris, ¿nos ayudas a terminar, por favor? Sí, sí, sí. Vas, dale. Señor, te damos gracias el día de hoy porque nos permitiste aprender más de ti, Señor, de los problemas que nos pueden afectar. Pero te pedimos, Señor, que tú nos des las fuerzas, que tú nos hagas consciente del peligro al que nos enfrentamos y que nos ayudes a convertir, a no caer, a permanecer, a seguir agarrados de ti, Señor, a aferrarnos y no dejarnos llevar por el mundo. Señor, te pedimos que tú nos des discernimiento, sabiduría, Señor, y gracias por la vida de Jaso, gracias porque tú has puesto palabras en su boca para que nosotros podamos aprender más cómo combatir estas cosas, cómo, sí, cómo luchar contra el mal y
saber a qué nos enfrentamos, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Cris. Pues bueno, amigos, qué bueno que pudieron estar aquí. Que Dios los bendiga. Y hay un relevo. Hola, amigos. Ahora me toca a mí. Excelente. Ya son puras mujeres. Y Santi. ¿Santi? Sí, es Manolito, ¿no? Es Santi. ¿Qué hay? Sí, ese soy yo. Ya me voy. Pero sí, vamos retirando. Bye. Nos vemos. Chao. Quédense. Ok, excelente, amigas. Ya no tuvimos que tardarnos tanto en lo que me conecto y así. Ay, no, perdón que ahora sí ni me maquillé ni nada. Y ahora la luz está como exponiendo toda mi no maquillades. Pero estoy muy feliz que puedan estar por aquí. Ay, espera, no he dejado de grabar. Pidos.